Esto se puede considerar un autosabotaje, autoboicot, una metedura de pata tremenda, metida de pata en todo sentido, a la italiana nada menos amigos, porque tenemos que hablar de lo que ha sido o lo que es esta Asamblea General de la ONU y los aspectos que se han venido desarrollando. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, no tuvo mejor idea que sumarse a las críticas de países como los de Argentina, Chile, que van más o menos en la misma vertiente, hablando de dictaduras en Venezuela, hablando de abuso de derechos humanos, hablando de un sinfín de cosas que forman parte de un mismo libreto que llega desde Washington. Giorgia Meloni aprovechó su presentación en la Asamblea General de la ONU para hablar de este asunto, para involucrarse, meterse de cabeza a una realidad que ella desconoce, ¿no? Habría que preguntarle a la señora Meloni si alguna vez le interesó el bloqueo que ejercía o que ejerce Estados Unidos sobre Caracas, ¿no? Habría que preguntarnos eso también. Entonces, llama mucho la atención la posición de esta señora. Pero vamos a desarrollar este programa con estos aspectos que son tan relevantes, porque claramente a lo que se le ha olvidado a la señora Meloni es Eni, la energética italiana que tiene un rol fundamental para su país y que desde luego depende y mucho de los acuerdos con Venezuela. Hablaremos de esto con un especialista, con el señor Wilmer de Pablos, analista geopolítico y abogado, con quien vamos a desarrollar estas cuestiones. De cajón, Wilmer, te pregunto, ¿se metió Italia en un problema mayúsculo con Venezuela? Bienvenido a Prensa Alternativa. Hay que recordar que el imperio norteamericano, el hegemón norteamericano, utiliza a sus aliados de Europa, de Japón y de Oceanía, incluyendo los gobiernos genuflexos de toda América Latina y el Caribe, porque la entrada en los próximos días de Venezuela al BRICS realmente los obliga a agudizar su ataque contra el gobierno libre, independiente y soberano de la patria de Bolívar, Venezuela, ¿sí? Y porque, como lo acaba de decir recientemente en unas declaraciones Donald Trump, el agudizar las medidas coercitivas unilaterales significa contra Venezuela la muerte del dólar. Ellos tienen claro que Venezuela cuenta con las mayores reservas de oro del continente y que esto nos permite apalancar nuestra moneda nacional, acompañar la moneda regional, pero además la moneda del BRICS, quitando de la mano al imperio norteamericano una de las armas de guerra con la que más daño le han hecho a nuestros pueblos. Hemos visto vergonzosamente al Parlamento Europeo pronunciándose en una disputa entre los del PP y del Partido Socialista en razón de si aceptan o no a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Al mismo tiempo hemos visto al vergonzoso canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmando que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, y hoy, estos días, en la antesala de la 79ª Asamblea General que se celebra en Nueva York, ha recorrido todos los pasillos tras bastidores, aclarándole a todos los cancilleres del mundo que la Unión Europea no acepta a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Es decir, les han dado papeles, roles para el show mediático, y al mismo tiempo su actuación, una vez hecha pública, ha comprometido las estructuras. Lo hemos visto también en el vergonzoso Congreso de los Diputados, como se llama en España, a la ultraderecha fascista de ese Parlamento, dictando una resolución que no tiene fuerza ejecutiva,
como una forma de presión hacia el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, reconociendo al supuesto presidente electo en Venezuela, Edmundo González Urrutia, pero al mismo tiempo hemos visto la disputa que se ha generado en el propio gobierno cuando Sánchez al respecto ha tenido que recular, sobre todo cuando sus ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, de Interior y Justicia y de Defensa han cometido errores tremendos que en la lógica y el sentido común no tienen soporte alguno contra Venezuela. Y para nada nos extraña hoy, por supuesto, la actuación de Giorgia Meloni, que además tiene también un papel para el show mediático, que desde ese foro tan desprestigiado de la Asamblea General de Naciones Unidas, que nació después del 45, de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en el 47 y que está soportada nada más y nada menos que en este hermoso instrumento, la Carta de las Naciones Unidas, de la que Venezuela ha llamado a un grupo de amigos para rescatar los principios de la Carta, para rescatar la Carta, y por eso el canciller nuestro, Iván Gil, ha hecho sendas reuniones relacionadas con esto, porque si esta Carta y sus principios realmente se correspondieran con el accionar de todas esas estructuras del orden internacional que se encuentran permeadas, instrumentalizadas y financiadas por el hegemón norteamericano y sus aliados, sería realmente plausible. Pero lo que vemos ahí no es más que risible, vergonzoso, porque es la puesta en escena de primeros mandatarios, jefes de gobierno y de Estado al servicio del imperio norteamericano, frente al terror de que Venezuela, el 23 o 24, inicia su membresía como miembro pleno del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Es también importante señalarle a la audiencia, a nuestra audiencia, Enzo, que es España precisamente, es Italia precisamente, y Rumanía, los países que hoy muestran los peores indicadores económicos y sociales de la Unión Europea. Es decir, no tienen moral alguna para referirse a nuestro gobierno, a nuestro sistema, a nuestras instituciones y a nuestro pueblo digno, que el 28 de julio les dio una lección histórica cuando reeligió por tercera vez al presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Qué dato tan interesante el que mencionas, precisamente, Wilmer. Claro, estas naciones que en teoría, digamos, tienen asuntos que resolver, situaciones locales, complejas, que tienen que ver con la demanda de sus pueblos, se ajustan más a hechos que ocurren a varios kilómetros, varias millas, ¿no? Me recuerda mucho también la posición de Emmanuel Macron, quien se sentía inspirado para promover el conflicto a una escala mayúscula, desatendiendo sus obligaciones como mandatario, ¿no? Y se lo hicieron sentir en las votaciones recientes en Francia. Entonces, es un detalle no menor el que mencionas sobre la situación de estas naciones, ¿no? Ahora, uno piensa, por ejemplo, en Italia, y desde luego viene a la mente, ¿no? El G7, viene a la mente el G7, de manera, digamos, o por defecto, como se dice. Entonces, hablas de una nación como Italia, la calle de Estados Unidos, por supuesto, y tienes el contrapeso que es el BRICS. El BRICS que, como lo Wilmer, llega ya en un momento, digamos, relevante para Venezuela. De hecho, la información que nos ha ido llegando a propósito de esto es sobre la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Moscú, ¿no? Que va a formar parte de la Semana Rusa de la Energía. Y entiendo, todos estos detalles, desde luego, conducen a un mismo propósito. O sea, se cae de Maduro, suena irónico decirlo, se cae de Maduro la llegada o la entrada de Venezuela al BRICS, querido Will.
Sí, es importante el dato que tú utilizas en relación con la cumbre energética que esta semana se inició en Moscú, de la cual forma parte Venezuela, porque Venezuela no podría estar fuera de la ecuación energética mundial, ya que, estimados usuarios y usuarias que nos oyen, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas, certificadas de petróleo del mundo. Además de eso, Venezuela es el cuarto país con las mayores reservas de gas probadas en el mundo. Y como ustedes lo saben y lo acabo de decir, tiene las primeras reservas de oro del continente. Tenemos thorium, tenemos bauxita, hierro y cualquier cantidad de riquezas en nuestro subsuelo de estos minerales estratégicos, incluyendo cobre, que son fundamentales para el desarrollo de cualquier industria en cualquier parte del mundo. El acompañamiento de Venezuela y su ingreso pleno a los BRICS, que significa no solamente este foro importantísimo económico, sino además la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN, que es las nuevas estructuras del nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar, evidencian que nuestras reservas, nuestras riquezas estarán al servicio de la humanidad y no de la guerra. Pero es muy importante resaltar que efectivamente el día de ayer aterrizó en Moscú, en la capital de Rusia, nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, que además recientemente fue designada ministra de Energía y Petróleo, pero que además es la vicepresidenta ejecutiva. Y como portavoz del presidente Nicolás Maduro, se encuentra ya en la antesala, por supuesto, de las reuniones previas bilaterales que se harán de cara a esa reunión importantísima del 23 y 24. Es muy importante señalar que Venezuela es un proveedor de energía para dos empresas muy importantes en Europa. La primera de ellas es Repsol de España. ¿Por qué creen ustedes que Pedro Sánchez, el presidente de gobierno del Reino de España y presidente del Partido Socialista Español, no atendió el llamado que le hiciera la ultraderecha a los fines de reconocer a Enrique González Urrutia? Compañeros, les invito a analizar y a revisar la balanza comercial que tiene ese país con Venezuela para que de inmediato se percaten que el 100% de esa balanza comercial representa en su mayoría energía. Venezuela provee el 88% de crudo al Reino de España. Por esa razón, vergonzosamente, ese presidente español ha tenido que bajar el tono y cambiar la retórica dirigida contra Venezuela, porque nosotros representamos el 77% de energía, lo que significa que una ruptura de relaciones de inmediato paralizaría todas las refinerías, la industria petrolera en ese país. Pero como si fuera poco, Venezuela exporta a través del contrato que tenemos con la más importante empresa italiana, Eni, la pueden verificar en las redes, llevando petróleo, sí, a Italia. Pareciera que hoy Giorgia Meloni, en su afán por ser complaciente, genuflexa, ¿sí? Y una jefa de gobierno y de Estado al servicio no de su gobierno, no de su pueblo, no de los intereses de quienes la eligieron, ¿no?, para rectorizar ese país, hoy no ha medido en sus palabras las consecuencias que significarían para Italia la ruptura de relaciones y la rescisión de contratos
de energía a ese país. Realmente eso, amigos, uno ya no se toma ni siquiera la molestia de ir a la profundidad de cada uno de esos discursos vergonzosos en el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas, porque realmente es la puesta en escena de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas, para avivar la llama contra el Estado soberano, libre e independiente de Venezuela, y además en contra de la decisión soberana de un pueblo que jamás volverá a ser colonia o neocolonia de imperio alguno. Venezuela no es hoy un invitado de piedra a la cumbre energética. Venezuela es un actor de primer orden en esa cumbre en razón de las potencialidades que tenemos, que conocemos, que defendemos y que pondremos al servicio de la humanidad. Y tú mencionabas esta situación y este espectáculo que se ha tomado en la ONU, o que se ha realizado en la ONU, y no puedo dejar de pensar en Gabriel Boric. Gabriel Boric, quien aparece y dice abiertamente que hubo fraude, dice abiertamente que no hay capacidad de reconocer una derrota, contradiciendo sus propios argumentos, porque él hablaba sobre un panorama incierto en las elecciones de Venezuela, ¿no? Él dice, bueno, presenten las actas, explíquenos cómo es que han podido, digamos, proclamar a Nicolás Maduro como vencedor. Pero él se contradice porque ahora, de buenas a primeras, dice abiertamente, o sea, no lo dice, digamos, literal, pero da a entender que ganó Edmundo González. Yo me pregunto si el señor Gabriel Boric, de repente, él sí tiene las actas, ¿no? No se preguntaría. Si lo dice con tanta convicción, si lo dice con tanta convicción, este señor tiene la información, entonces muéstrasela al mundo, señor Gabriel Boric. Es una posición bastante llamativa la de este personaje que, como era de esperarse, ha generado un ruido en la oposición. María Corina Machado, poco más, y lo canoniza, ¿no? Habla de él como un personaje valiente, capaz de reconocer el triunfo de Edmundo González, ¿no? Y ella, de hecho, lo dijo a través de la red social X. Un Boric que ha dejado mucho que desear a estas alturas, y me pregunto yo, si es que en las elecciones de noviembre en Estados Unidos estará igual de incisivo, porque eso va a ser un caos. Sabemos que el 5 de noviembre y lo que pase días después va a ser un caos, va a ser un reflejo de lo que pasó en 2020. Yo me pregunto, si según María Corina Machado este señor es tan valiente, pues si es que dará la cara en ese momento y hará lo propio, ¿no? Cuando se hable seguramente de fraude en las elecciones estadounidenses, ¿no? Ahora, ¿de qué valentía puede hablar María Corina Machado cuando claramente desde la oposición tienen un personaje como Edmundo González, quien decidió huir? Entonces, es muy llamativa esta posición que toma la ultraderecha, querido Wilmer. Pero háblame de Boric, ¿qué te deja este señor considerando su posición tan radical, ahora sí muy marcada, a favor de la oposición venezolana? Cuando desde Venezuela analizamos a el presidente chileno, lo primero que recordamos es que actúa en el marco de una constitución inspirada por una dictadura, la constitución de Pinochet. Además de eso, recordamos que el falso hombre de la izquierda que traicionó a su propio pueblo, fingiendo ser un líder estudiantil, acompañado por supuesto de Bachelet, en ese fraude de venderse como de izquierda, una izquierda latinoamericana que da risa y que da vergüenza, ¿no? Pero cuando habla de democracia en un país que es una neocolonia del imperio anglosajón y que además compromete sus propios recursos, el litio, en el triángulo del litio, a favor de Estados Unidos, abrazando y recibiendo con todos los honores, nada más y nada menos que a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. No tienen moral, no tienen vergüenza.
pero ellos fueron formados para eso. Ellos fueron formados para no sonrojarse. Sus principios no son los principios que caracterizan a los pueblos de nuestra digna patria grande y mucho menos a nuestros gobiernos de corte progresista. Pero lo más vergonzoso, amigos, usuarias y usuarias que nos oyen, es que esta carta de las Naciones Unidas, la partida de nacimiento de la ONU, donde se encuentra hoy en la 79ª Asamblea en condición de primer mandatario de Chile, evidencia que no respeta, que no conoce y que no respeta el propio derecho internacional. Cuando nosotros abrimos esta Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 y nos vamos a su numeral séptimo y leemos textualmente, cito: ninguna disposición a esta carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someterse a dichos asuntos o procedimientos arreglados conforme a la propia carta. Es decir, que hay una prohibición expresa de que un presidente chileno, como el vergonzoso presidente Boris, ¿sí?, se pronuncie sobre asuntos internos de un estado parte como Venezuela. Las elecciones en Venezuela, sus procedimientos y todo lo que de ella deba discutirse son materia exclusiva y excluyente de los venezolanos. Cuando nosotros oímos a él, al igual que la Meloni, entre otros, siendo parte de ese show vergonzoso de la puesta en escena, porque a cada uno le dan una tarea y un tema, a él le dieron el de las actas, la primera pregunta que nosotros nos hacemos: ¿en qué país de la región, para no ir lejos, de Sudamérica, se publican las actas? ¿Será que en Chile publican las actas del último proceso presidencial o las han publicado históricamente? Pero además de eso, ¿será que él es ajeno al procedimiento presentado por el propio Tribunal Supremo de Justicia, en el que evidencia que con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, respondiendo a un recurso contencioso electoral del presidente de la República, Nicolás Maduro, que activó la carta política, y que además los informes que resultaron de este proceso de evacuación de pruebas, del que se abstrajo el propio Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, donde no mostraron ni una sola acta de las que él supuestamente hace referencia como payaso ante la ONU, que fueron puestas supuestamente de forma original en una página fraudulenta que además no se soporta por sí misma y que responde a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que afirma que el boletín número 1, el boletín número 2 del Consejo Nacional Electoral coinciden de forma perfecta con los resultados que ya han sido publicados en Gaceta Electoral. De verdad que es vergonzoso que un primer mandatario vaya ante nada más y nada menos que al seno de la Asamblea General a violar su propio artículo 2, numeral séptimo, haciendo de vocero del imperio norteamericano y de sus aliados para responder a los intereses no de su pueblo, el espacio natural para que él exprese la voluntad de su pueblo, y expresa nada más y menos que la voluntad del Estado profundo, es decir, de las transnacionales que lo financian y lo han financiado para que él llegara a ocupar vergonzosamente hoy la presidencia del Estado chileno. Y uno no puede, o sea, dicen que las comparaciones son odiosas, pero uno no puede dejar de pensar, por ejemplo,
en otros líderes de la región, como el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quien por supuesto lo ha dicho hasta el hartazgo, él no va a caer en esta narrativa gerencista de personajes como Gabriel Boric, de personajes como Javier Milei. Podría pasarme toda la tarde nombrándolos, pero es importante hablar de Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que relacionan, ¿no? Porque todo esto está interconectado. No sé si quieres conmigo, Wilmar, porque, a ver, justo hablábamos de España hace unos momentos y cómo no tocar, por ejemplo, estos últimos acontecimientos en México. ¿Por qué? Bueno, seguramente el público ya lo debe conocer, porque es un público que se informa mucho, pero no está de más conversarlo en esta charla, querido Wilmer, con esta decisión de parte de México de no invitar a Felipe VI, el rey de España, ¿no? Este personaje que, desde luego, y lo recuerda Andrés Manuel López Obrador, hablamos obviamente de la realeza, ¿no? De su padre en su momento, el emérito rey, que jamás hubo un pronunciamiento, una disculpa, un perdón por lo que ocurrió siglos atrás con México y con toda la región, para ser precisos. Decisiones inhumanas por parte de las élites, la élite española, europea como tal, pero que tenía ambiciones por nuestro territorio y desde luego cometieron abusos inenarrables. El punto es que Andrés Manuel López Obrador ha salido a respaldar a Claudia Sheinbaum por la exclusión de Felipe VI y dice, bueno, hay mucho sentido en esta decisión, hay mucha coherencia. Yo en el 2019 envié una carta para que la realeza, ¿no? La monarquía española pidiese disculpas al pueblo mexicano y a América Latina. No hubo una respuesta. Para AMLO, esta actitud tan pedante, tan arrogante, por supuesto, iba a traer consecuencias. Y esta es la decisión de Claudia Sheinbaum de excluir a Felipe VI de esta asunción, ¿no? De este momento histórico que se vivirá en octubre y en México ya no falta nada. Entonces, AMLO, lo llamativo de esto es que deja el cargo, por supuesto, como un legado, un mensaje para América Latina, no solo para México, para América Latina. Rectificación, memoria y sobre todo coherencia, ¿no? Coherencia. Es una situación que ha generado, por supuesto, un terremoto en España, en la ya y caída de diplomacia española, que se vio en problemas por haber jugado con Edmundo González, ¿no? Y que ahora vive otro papelón. Felipe VI, el rey, no llegará a México. ¿Qué mirada tienes sobre esto, querido Wilmer? Primero que nada, referirnos en el siglo XXI a una monarquía, de verdad hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Porque es vergonzoso hablar de un rey, ¿no? En los tiempos en que vivimos. Pero la vieja Europa, la Europa civilizada, la Europa desarrollada, tiene no una, sino varias monarquías, en mi opinión, vergonzosas. Además, monarquías que son el producto, ¿sí?, de la actuación de dictadores en la historia española. Realmente hay que hacer un esfuerzo enorme para referirse a estas estructuras que difieren de los sistemas de gobierno que conocemos, el presidencialista, el semipresidencialista y el parlamentario, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Recordemos, Enzo y amigos usuarios y usuarias, que el comportamiento irrespetuoso del rey de España en la toma de posesión de Petro fue más que evidente. Cuando Petro levanta la espada de Bolívar y todos los invitados, jefes de gobierno y de Estado, se ponen de pie, menos el rey de España. Pero además de esto, recordemos que AMLO, un hombre tan respetado, que hoy se va con el 70% y más de popularidad de su pueblo, lo exhortó al perdón que merecemos todos en América Latina, porque no fue Hitler el que cometió
a través del fascismo y contra el pueblo judío el mayor genocidio que haya conocido la historia. Realmente no fue así. El mayor genocidio lo cometieron los europeos, entre esos España, cuando asesinaron nuestras tierras de América a nuestros pueblos originarios, y los datos más cercanos hablan entre 70 y 80 millones de personas asesinadas, desaparecidas por aquellos imperios, y están en deuda con nosotros en lo que respecta no solamente a la disculpa, sino a las indemnizaciones correspondientes. Pero es vergonzoso además ver hoy el Reino de España, su gobierno y su rey, además, no han entendido, no han comprendido, después de estos siglos, que nuestros países son libres, soberanos e independientes. No quieren aceptar la historia. Y en lo que respecta a la posición congruente de Andrés Manuel López Obrador, que además la convalida la recientemente electa presidenta Claudia Sheinbaum, no extraña que no estén invitados, además de el rey, la dictadora del Perú, por razones obvias. Su actuación es inconstitucional, es ilegal, pero además es ilegítima, y es una mujer que responde a los intereses del Estado profundo, y a esa dictadura la vemos en ejercicio de sus funciones sin que el imperio norteamericano y la Unión Europea y la OEA y estos organismos tan desprestigiados, incluyendo Naciones Unidas, se pronuncien al respecto, violando la voluntad del pueblo peruano, ¿sí? La elección legítima del presidente Castillo, el lawfare que contra él se dirige, porque bueno, porque se trata de un actor presto y arrodillado, genuflexo al servicio de este decadente hegemón del norte de América. Pero además de eso, la congruencia al no invitar al otro demócrata, garante de los derechos humanos, entre comillas, como Daniel Noboa, que no solamente ha cedido la soberanía de su país, ha atacado al estado de bienestar contra su pueblo, ha utilizado la fuerza pública, ha permitido el asentamiento de las bases, ha recibido de forma alegre en el mayor de sus climas a la generala del Comando Sur, por supuesto para entregar el corredor más importante que le sirve para llevar la droga, la cocaína de Colombia y la cocaína que se produce en Perú, por supuesto a los puertos a través del Pacífico, a Estados Unidos y a Europa. La violación del derecho internacional público por parte de este demócrata garante de los derechos humanos, que se atrevió a irrumpir con la fuerza pública la embajada de México acreditada en Ecuador, pero además de secuestrar a un asilado político al que mantienen todavía detenido, violándole todos los derechos humanos conforme a las convenciones correspondientes. Entonces, la actuación de Enzo, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum no son más que la expresión congruente de su verbo y de su accionar. Por eso los felicito y los aplaudo, porque el Estado en sí mismo, el Estado mexicano, denota respeto a su pueblo, a sus instituciones y a su proceso, que además es legítimo. Correcto, es correcto. Y será un proceso sostenible, ¿no? La continuidad de la cuarta transformación, que es algo que tiene aterradas a las élites en esta región, en esta parte del mundo,
que en su momento intentaron también bloquear, cerrar de plano el proyecto socialista en Venezuela, ¿no? Fracasaron enormemente, ingenuamente también, quisieron hacer lo propio en México, les fue terrible, les fue fatal, ¿correcto? Entonces, parte de eso, vamos a ver estos nuevos momentos, porque aparentemente ya hay un contrapeso en la región, porque claramente hay que decirlo, sí, Javier Milei en su momento ganó la presidencia en Argentina, Daniel Noboa está ahora mismo gobernando en Ecuador, y cómo no reconocer la situación que afronta el Perú, hay que decirlo también, una situación compleja, complicadísima, las calles están ardiendo más que nunca, ¿no? Los niveles de inseguridad, por supuesto, acompañados de la desidia de las autoridades que convenientemente, entiendo yo, buscan justificar algunas medidas en base al temor genuino que puede despertar en la gente, ¿no? El aumento de la delincuencia y todo lo demás parece ser una herramienta que utilizan a su favor, que es una locura. Pero bueno, hemos hablado a profundidad de estos puntos y como siempre, querido Wilmer, tenemos que dejar una reflexión, una mirada que tú nos puedas dar sobre lo que hemos conversado en esta charla a través de Prensa Alternativa, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías, Wilmer, a nuestro público, a la patria grande que te escucha en estos momentos? Estamos en el nacimiento de una nueva época. Estamos en el nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio que nos lleva al nacimiento de un nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar. Y el nacimiento de este nuevo orden mundial indefectiblemente invita al nacimiento de las nuevas estructuras del derecho internacional público. El presidente comandante eterno Hugo Chávez expresó públicamente que la Organización de Naciones Unidas debía ser refundada o desaparecer. Él nunca habló de reestructuración. ¿Por qué? Porque en la actualidad esas estructuras del derecho internacional público responden a los intereses del Estado profundo, de las transnacionales, de la ala militar, del ala petrolera, del ala comunicacional, es decir, de las corporaciones que están detrás de lo que es una corporocracia en Estados Unidos. Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos tiene un sistema de votación fraudulento, independientemente de que gane Trump o de que gane Kamala. En mi opinión, desde ya el ganador es Donald Trump. Independientemente de eso, el uno responde a un ala y el otro responde a la otra. Y la estructura del derecho internacional público que hoy se encuentra en Nueva York debe ser definitivamente desplazada para otro espacio geográfico. Y debemos, con el grupo de amigos, rescatar la Carta de las Naciones Unidas. Debemos hacer que los principios rectores de esta carta entren en vigencia, se pongan y se dinamicen, porque el problema no es la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El problema es que todas esas estructuras, su burocracia, el secretario general y todas las estructuras que de ahí se desprenden, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, que hace unos días lanzó un informe que nuestro canciller tildó de vulgar y panfletario, respondiendo a ese estado profundo, queriendo hacer ver ante el mundo que Venezuela, con su dictador Nicolás Maduro Moro, así como lo llaman ellos, dictador Nicolás Maduro Moro, no respeta la democracia y viola los derechos humanos. Todo país, todo gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos será protegido y no será objeto de derecho comunicacional. El mayor ejemplo, Enzo, lo tienes tú ahí en Perú, donde vemos a una dictadura en ejercicio pleno de funciones, habiendo violado la Constitución, no habiendo sido elegida por nadie, y uno se pregunta, ¿será que Boris algún día va a preguntar por las actas que le dieron la presidencia a Dina Boluarte, entre otros? Pero además de esto, dicen el dictador violador
de derechos humanos y todos los días vemos la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos en Palestina, acompañados nada más y nada menos que por Estados Unidos, la Unión Europea y el mayor sionista y genocida, que en este momento no es más que el primer ministro Netanyahu. De verdad, compañeros, usuarios y usuarias, tenemos que prepararnos para la refundación o la desaparición definitiva de este circo llamado Naciones Unidas. Esa asamblea que antes gozaba del prestigio, del nivel, que hoy ni siquiera el presidente Putin, el presidente Xi Jinping o el presidente Nicolás Maduro se toman la molestia de acompañar. Para eso envían a sus cancilleres un comunicado en el que dejamos claro por qué es tan contradictorio estas estructuras y el derecho internacional público, además irrespetado una y otra vez por Estados Unidos y sus aliados. Para ellos no existe ni los derechos humanos ni el derecho internacional público cuando de sus intereses se trata, pero son la bandera para decir que los dictadores, es decir, los que no se someten a nuestras voluntades, esos dictadores a los que refieren Putin, Xi Jinping, o el presidente de Irán, o el presidente de Venezuela, o el de Nicaragua, o el de Cuba, ¿sí? Esos dictadores a los que ellos hacen referencia, ahí sí levantan la Carta de Naciones Unidas, ahí sí levantan el derecho internacional público y los derechos humanos. Realmente es vergonzoso y esto realmente requiere de un golpe de timón, porque el nacimiento del nuevo orden multipolar y pluricéntrico debe estar acompañado del nacimiento de estructuras del derecho internacional público que estén en perfecta sintonía con la Carta de las Naciones Unidas. No puede ser otro el escenario más que la congruencia entre los principios y la Carta y la actuación de estas nuevas instituciones. Muy bien dicho, querido Wilmer. Hoy más que nunca, con lo que acabas de pronunciar, me siento identificado. Siempre lo estoy, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Sería bueno, sí, sería bueno, señor Boric, que hable también de la situación del Perú. Sería bueno. Se lo agradecería muchísimo. ¿Sí? Gracias, Wilmer, por esta expresión. Este programa creo que ha tenido mucho, y sobre todo siempre dejándonos una mirada y una perspectiva positiva, optimista, ¿no? Siempre hay algo que rescatar. Querido Wilmer, yo te agradezco por esta charla. Mis mejores deseos para nuestro hermano pueblo venezolano. Se vienen días decisivos, ¿no? Se acerca la cumbre del BRICS en Kazán. Va a ser histórico. Ya no hay nada que puedan hacer opositores, por más chillidos y berridos que pueda aparecer por parte de María Corina Machado o Edmundo González, esto es finito, no hay nada que hacer. Querido Wilmer, ¿quieres decir algo, me parece, antes de concluir la conversación? Hace 2 días llegó a nuestro país la seguridad que acompañará el vuelo de nuestro presidente desde Caracas hasta Moscú. El presidente Vladimir Putin no solamente ha tenido la deferencia de enviar una carta, de recibir a nuestra vicepresidencia para la antesala, sino que además nuestro presidente será acompañado en ese vuelo desde Caracas a Moscú, porque conocemos la desesperación en la que se encuentra el imperio norteamericano y sus aliados. Y en política no se puede ser ingenuo. Ese es un dato para nuestros usuarios y usuarias que nos oyen. Así es, ojo, pestaña y ceja, entonces, como decimos acá en Perú, mucho ojo, ¿eh? Días decisivos, insisto, mirada positiva, optimista, que se consoliden estos caminos por el bien de nuestra región, por el bien de América Latina. Querido Wilmer, te agradezco nuevamente, un placer conversar contigo en este espacio en Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Enchante. Invito a nuestro público a que se suscriba, sea un usuario activo, comente, comparta, que eso nos ayudaría muchísimo a llegar a mayor audiencia, que creo yo es el propósito de esto, ¿no? Seguir creciendo, Prensa Alternativa, estar con ustedes, por supuesto, informando sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo, ¿eh? En el mundo, no solamente en América Latina, en el mundo. Así que no hay más que agregar.
Ya lo saben, Prensa Alternativa. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.